jefe que llamaba Elifaz. Ese Elifaz había hablado contra Job, pero Elifaz nunca pensó que él estaba hablando contra Dios. ¿Estamos ahí? Bueno, y sigamos. Ahora pues, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. Oiga, pero si estaban hablando de Job, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros a mi siervo Job. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Aleluya, qué bueno, mira. A él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, temita, Bildad, suita, y Sofar, maamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Qué hizo Job acá? Cerró un ciclo. Para tener la recompensa. Es serio, ¿verdad? Así que nosotros en la vida, en el transcurso de nuestra vida, abrimos muchos ciclos que nunca cerramos. Y esos ciclos nos pueden perjudicar gravísimamente en el trayecto de nuestro camino hacia el futuro. Aquí entonces tenemos a este personaje, Job. Si nosotros vemos la vida de Job, él es un hombre que es bendecido al comienzo, grandemente. Tenía su familia, él era un temeroso de Dios, dice la Biblia. Y apartado del mal. Eran como sus principios que él guardaba, pero él lo hacía religiosamente. Pero aún así Dios lo había bendecido. Pero digamos que esa bendición no era tan poderosa como la que finalmente obtuvo. ¿Por qué razón? Porque la primera bendición que él logró, la logró en su carne, en sus fuerzas, con el apoyo y la ayuda del Señor, pero fue en sus fuerzas, como nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces hacemos cosas, hacemos grandes esfuerzos, nos cansamos, nos fatigamos, pero le damos hasta que lo conseguimos. Mientras que cuando caminamos con el Señor y hacemos las cosas guiados por Dios, dirigidos por Dios, entonces la Biblia dice que la carga es ligera y el yugo es fácil. O sea, no va a haber fatiga, no va a haber esa fricción en medio del desarrollo de nuestro porvenir o nuestro patrimonio. Si es que de eso vamos a hablar, o hablamos de eso. Entonces, allí está este hombre trabajando duro y adquirió una gran riqueza. Pero luego él, tal vez su riqueza se le vuelve rutina, se le vuelve una cosa muy como permanente para hacer. Algo que se le vuelve un vicio. Él ora, él teme a Dios, él ora inclusive por sus hijos, hace sacrificios por sus hijos. Por si ellos pecan también, pues como ellos no están interesados tal vez en orar, pero Dios sí quiere ofrendas de paz, entonces Job dice, voy a hacerlas a favor de ellos. Y lo hace así. Vela por su familia, vela por sus hijos. Pero él dice que aún así él no había entendido quién era Dios. No había entendido que la bendición viene de Dios, no de las fuerzas del hombre. ¿Estamos entendiendo eso, verdad? Sí, señor. Ok. Entonces, muy importante que nosotros limpiemos nuestro corazón para que
Dios pueda entonces actuar a través de nosotros. Si mi corazón está ocupado por una ofensa, ¿creen ustedes que Dios actuaría? No. Porque Él rechaza ese tipo de ambiente en nuestro corazón. Él no lo acepta. Él dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los únicos que van a ver a Dios. Y ver a Dios no es verlo cara a cara, porque si lo viéramos cara a cara nos mataría. Pero es verlo como Él con su amor nos llena, con su bendición nos atrapa, nos prospera y nos levanta. Eso es lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, los que tienen su corazón desocupado, que no están ahí con una trama de ofensas y hablando de la persona que les ofendió permanentemente, y es que me dijo, y es que me hace, y es que no me gusta, y es que aquí, y es que allá. No tenemos paz. Estamos hablando siempre de esa persona. ¿Ves? Cuando lo tenemos aquí encarcelado en el corazón, cuando lo amarramos ahí, caminamos con Él, hablamos con Él, comemos con Él, dormimos con Él y paseamos con Él. Quiere decir eso, que ahí lo tenemos y estamos, donde quiera que lleguemos, hablamos mal de esa situación. ¿Han notado eso? Cuando llegué a España una vez, allá llegué y encontré que un episodio que había pasado acá, en un pastor allá, lo estaba hablando allá. Y el episodio fue acá. Encontré que entonces él lo tenía todavía amarrado en su corazón. Y no lo ha soltado. Y por tal motivo ha bregado mucho en desarrollar su vida personal y su vida espiritual delante de la iglesia y de su trabajo que hace. ¿Ves? Porque ese es un obstáculo terrible. Porque en vez de estar Dios en el corazón de esa persona, no está Dios, está el problema metido en el corazón y tenemos preso a esa persona ahí. O a esa situación que nos pasó, la tenemos ahí amarrada y nos damos palo con eso. Dios no quiere que hagamos eso. Aunque Él sí advirtió que íbamos a ser ofendidos de muchas maneras. Pero Él dijo, hay una manera cómo sacar eso de allí. Y es el perdón. Si ustedes perdonan las iniquidades, dijo Jesús, entonces serán verdaderamente libres. Pero no carguen más con esa maleta. No carguen más con eso. Arroje esa maleta a un lado. Arroje esa carga a un lado y dígale, Señor, yo quiero que tú ministres mi vida con tu paz, con tu amor y con una sanidad total, de tal manera que si yo veo a esa persona o a ese problema, ya no me hace daño, ya no me molesta, ya no sucede nada en mi vida. Bueno, bien, entonces es la tarea que tenemos que hacer para recibir la bendición del Señor. Eso se llama cerrar ciclos. Aquí en este caso Job se está enfrentando a una situación. ¿Se acuerdan que se le quitó todo? Y vinieron los amigos a darle consejo, y entonces en esa consejería pues se dañó la relación entre Job y sus tres más grandes amigos. Y también se estaba perjudicando la relación entre Dios y Job. Ya la de los tres amigos había caducado, porque Dios estaba airado sumamente contra esos tres hombres. Porque cuando ellos hablaron, no tuvieron el temor de Dios. Y ellos hablaron despotricadamente de Job, no sabiendo que estaban hablando directamente contra Dios. Porque Job es una representación de Dios aquí en la tierra, apartado del mal, dice la Biblia. Quiere decir que ahí en esa vida de Job, Dios se manifestaba. Ellos fueron sin ningún temor, sin ningún problema, fueron y hablaron contra él. Y al hablar contra Job, se dieron a la sorpresa de que hablaron contra Dios. Y mira lo que pasó. Por poco, Dios desata su fuego totalmente sobre ellos
y los sacaba. Pero Dios, que es misericordioso, les dijo: voy a darles un chance a estos tres. Y voy a pedirle a Job que él ore por ellos. Esa oración, ¿qué implica en Job? Implica que los perdone, porque ellos hablaron contra. ¿Usted cree que a Job no le dio rabia? ¿No le dio esas ganas de meterle la mano al otro? Yo creo que muchas veces, yo creo que ese pobre le tocaba era como más bien decir: mire, ¿sabe qué? Váyanse de aquí, no los quiero ver. Mire el cuidado que tenemos que tener al hablar de alguien. Por más que usted lo vea que es un impío, cuidado, porque puede estar echándose encima la ira de Dios. Y después estamos preguntando: ¿por qué será que me va tan mal a mí? ¿Por qué a esos que son impíos Dios los bendice y a mí no? Póngase a pensar, a ver. Descubra el secreto, ¿dónde está el error? Si el error es allá, pues yo creo que a usted no le debe interesar. Pero si es en usted el error, hay que investigarlo, hay que averiguarlo y hay que sanarlo, sacarlo, retirarlo de alguna manera con la ayuda del Señor de nuestra vida. Yo creo que están muy callados, ¿no? Amén. Amén. Está muy Veo como interesante el tema. pensativos. Está muy interesante el tema. Amén por la palabra. Amén. Amén. Bien. Así que, mis amados, aquí estamos en esa tarea de revisar mi corazón para poder recibir la bendición del Señor completa. Y luego que ya revise mi corazón y esté a cuentas con Dios y a cuentas con los demás aquí en la tierra. Porque el Señor dio una ley. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo: mira, si ustedes quieren vivir una vida bien, primero, refrenen su lengua de hablar mal. Cierre el pico, mijo, no lo abran mal. Bueno, 1, 2, dijo: el que quiera ver días buenos, refrene, deténgase, detenga su mano de ir a hacer el mal también. ¿De acuerdo? Porque a veces agredimos sin pensarlo. Dijo Él: detenga su mano, no haga daño. Cuando vimos a Jacob, ¿se acuerdan? Y a Esaú. Esaú dijo: tan pronto muera mi padre, este también se tiene que morir. Y era el hermano. Este se va a morir también, porque lo voy a matar. Y en eso, ahí quedó amarrado su hermano Jacob, en el corazón de Saúl. Pero mira lo que hizo Dios. Trajo a Job 20 años fuera de la casa. Él se llenó de riqueza natural, material, pero su vida espiritual un desastre completo. Su vida espiritual llena de miedo, llena de conflictos, llena de su problema, porque él ató también a su hermano en su corazón y dijo: es que mi hermano me dijo que me mata y yo tengo mucho miedo y yo no sé cómo hacerlo. Entonces, cuando Dios le dijo a Jacob, ¿sí?, que se fuera de la tierra de Labán a la tierra del papá, entonces ahí fue donde la cosa se puso bien gris. Pero Dios quería también que Jacob cerrara un ciclo que tenía abierto. Porque Dios dijo: si no cierras ese ciclo, no habrá bendición. Y su vida será un desastre, seguirá haciendo y seguirá bajando, nunca para arriba. No sé si esto le está hablando a usted o qué. Bueno, entonces ahí cierra él ese ciclo con estos 3 hombres. Estamos hablando de Job. Y luego dice que les tocó a ellos hacer lo que Dios dijo. Porque Dios llamó a cuentas ¿a quién? A Elifaz, que era el jefe de los 3. Era como el líder. Todos 3 eran pastores. Imagínenlo. Luego que ya hizo eso, miren lo que dice la palabra. Ahora pues, tomaos 7 becerros
y 7 carneros, e id al mismo siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. No por Job, por ellos mismos. Porque ellos eran los del problema. Ellos eran los que habían, y ellos atribuían que era Job el que les había traído todo ese mal. Imagínalo. Entonces, aquí viene algo que ocurrió, y es lo que, pues aquí en otro principio he estado compartiendo. Aquí en Job hay una paciencia impresionante. La situación de Job no era nada buena. Era muy terrible, extremadamente terrible. No entendemos cómo puede sufrir una persona tanto como este hombre y no ofuscarse, no salirse de los trapos, como decimos nosotros. Y aquí él tiene todavía la demostración de esa paciencia tremenda, tanto que sorprendió a Dios mismo. Porque Dios es el que da la orden a estos 3. Vaya y párense delante de Job. Si él los llega a perdonar, listo, asunto arreglado. Pero si él no los perdona, la ira mía estará sobre ustedes. Bueno, entonces dice, Job orará por vosotros. Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé. No hay otra persona ahí. Es el único. Entonces aquí Job también juega un papel de intercesor. No porque él oraba por intercesión. ¿Sabe por qué se vuelve intercesor? Porque vive la palabra de Dios. Vive bajo el temor de Dios. Y eso le hace y le da ese privilegio de ser intercesor por los otros que lo habían maltratado, que le habían hecho bullying, que lo habían ridiculizado inclusive. Hablaron muy mal de él. Entonces ahora dice, Job orará por vosotros, porque de cierto a él es el que yo atiendo. A él es el que yo escucho. Uy, estaban lejos de este parque, ¿no? Lejos de la presencia del Señor. ¿Usted sabe qué se siente estar lejos de la presencia de Dios? Ya vivimos, Es muy terrible. ya vivimos y así. El Señor le advierte a estos hombres, les dice, para yo no afrentarlos a ustedes, para no tratarlos mal, para no desatar sobre ustedes mi ira. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Él sabe qué dijo. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Esa fue su expresión. En medio de todo eso, y que usted pueda levantarse y decir, reconocer que es Dios el que da las cosas, y es Dios el que bendice, y es Dios el que quita las cosas o las pone. A ese punto tenemos que nosotros llegar. A veces nosotros compramos un apartamentico que el Señor nos dio y nos aferramos tanto a ese apartamento que ya no queremos sino eso, y Dios salió de tajo. ¿Sabe que es un error? Sí, Señor. Lo que yo debo decirle, Señor, gracias porque me diste donde vivir. Amén. Y no tengo por qué tener idolatría de eso que Dios me dio. Sí, Señor. Otros tienen una gran idolatría por sus hijos. Es que mi hijo sí es esto, es que mi hijo es brillante, es que mi hijo es excelente. Sí se puede decir eso, pero no le ponga el primer lugar. Sí, Señor. Déjele siempre el primer lugar a Dios. Amén. Así es. Otros tienen su carro y lo melosean, lo acarician mejor que a Dios. ¿Ves? Otros es su cuerpo. Uy, qué belleza la que Dios me dio. Y de eso hacen un ídolo. Hacen un Dios a quien adoran. Se vuelven egolácticos, adoradores de sí mismos. Sí. ¿Ok? Resulta que aquí está este dilema tan grande. Porque Dios quiere
bendecir a Job. Dios prometió que lo bendeciría grandemente. Como le prometió a Abraham, ¿se acuerdan? Como le prometió a Job. A todos ellos les prometió el Señor grandemente. Pero Él dijo, esa bendición no es solamente para ellos, es también para todo aquel que crea. Amén. En mí. Señor, es para nosotros. Y aquí estamos nosotros en esa batalla, porque sabemos y entendemos plenamente que Él es bendición para nosotros. Amén. Sí, Señor. Él dio inclusive su vida por nosotros, Amén. para levantarnos. Señor. Imagínense que nos dio ese cielo como un regalo. Amén. Yo no tengo que hacer nada para lograrlo, Él lo hizo ya todo. Amén. En Efesios dice que ya estamos bendecidos, no es que vamos a ser bendecidos, dice, ya estás bendecido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Sí, Señor. ¿No les parece maravilloso eso, verdad? Sí. Bien, cuando leo la palabra de Dios, siento que Dios me llama y me lleva de la mano a ver cada una de sus promesas, porque ahí están las promesas del Señor en su palabra. Las ignoramos y por ignorancia también pecamos. Pero el Señor también aquí, como les dije, le nace otro hijito, y ese hijito a eso de cerrar ciclos se llama la obediencia de ir a hacerlo. Aquí les dijo, mira, traigan 7 carneros, 7 corderos para que ustedes sacrifiquen, y entonces Job orará por ustedes, y él hará una oración intercesora delante de mí, y yo atenderé a Job. Lo que él diga, yo lo hago. ¡Qué bendición, oye! Si él dice, quítenle la vida, a ver. Pero si él dice, perdono y olvido, ya, listo. Arreglado el asunto. ¡Qué maravilla, oiga! Y qué tremendo y celoso es Dios. Entonces llega aquí, dice, fueron pues Elifaz y los 2 amigos con él, e hicieron como Jehová les mandó. Ahora sí abrieron el oído y dijeron, uy, es Dios quien nos está hablando. Por poco caemos en el fuego de Dios. Y hubieron muerto. Tremendo. Y dice algo más ahí. Y Jehová aceptó la oración de Job. Mire, hasta entonces también no era que hiciera una oración cualquiera por ahí. No, había que hacer lo que Dios dijo. Así que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Él nos está hablando a nosotros directamente. Y somos nosotros los tercos que no entendemos que Él nos está hablando y que lo que Él está diciendo ahí debo hacerlo. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Bien. Mire lo que ahí dice el siguiente. Tan pronto se hizo lo que Dios dijo que se hiciera, tanto al uno como al otro. Dice, quitó Jehová la aflicción de Job. Y tal vez los otros quedaron, sí, les perdonaron, pero quedaron avergonzados. ¿Ve? Quedaron con dolor en su corazón. Quedaron, como decimos aquí, arrumados por ahí. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Eso quiere decir cuando él los hubo perdonado de todo lo que ellos vinieron diciendo. Si usted lee los capítulos anteriores, ahí se da cuenta todo lo que ellos hablaron mal contra Job. Aquí está, tarea dura de hacer. Y luego dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Mira la bendición. ¿Por qué? Porque en el momento que cerró el ciclo, los perdonó, inmediatamente Dios explotó su gran bendición sobre la vida de Job. Entonces él se fue a hacer la gran fiesta por esa bendición que Dios le dio y a disfrutar otra vez. Dice la Biblia allí en esos siguientes versículos
que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Le fue al doble toda la bendición. Si antes tenía 300 camellos, ahora tenía 900 camellos. Si antes tenía 1000 yuntas de bueyes, ahora tenía 3000. ¿Ves? Bueno, algo así fue la bendición que Dios le dio. Se multiplicó de una manera impresionante. Y a veces Dios, cuando hacemos la diligencia correcta y vivimos su palabra correctamente, Él multiplica todo lo que nosotros poseemos o tenemos. Lo vuelve doble. Bien. También vemos a un Dios paternal en todas estas promesas que están escritas acá. Porque Él nos dice, yo te bendeciré. Porque Él es la bendición. Él dice, yo soy tu Dios. Porque Él es el Dios todopoderoso de todas las cosas. Es el infinito Dios. Él es el que quiere complacer a sus hijos que creen en Él. El que no cree dice, ya es condenado. Pero Él quiere bendecir al que cree en Él. Yo sé que tú crees. Amén. Y por lo tanto verás la bendición del Señor en tu vida. La tarea es limpiar mi corazón, cerrar esos ciclos, para que entonces la bendición no se haga esperar. La bendición va a llegar. Esto aconteció en muy poco tiempo, en horas. Uno cree que esto se gastó años y días. No, eso se gastaron horas haciendo esta bendición, haciendo esta diligencia, e inmediatamente Dios soltó la bendición. Y aparecieron cosas. Job se fue dando cuenta que su vida fue prosperada, que su vida fue bendecida, que su salud se mejoró, la llaga que tenía en su cuerpo se desapareció, los males que tenía en su cuerpo y que le generó toda esa infección se fueron. Su vida también espiritual se arregló porque ya podía tener un contacto directo con Dios y ya no tenía aflicción en su cuerpo. Porque él muchas veces deseó morirse. Muchas veces dijo, yo quisiera que en medio más bien no hubiera nacido. Yo quisiera no haber pisado 1 metro de tierra. Yo no quisiera ni siquiera que mis ojos vieran lo que estoy viendo. Inclusive, él alegaba con Dios. Pero nunca dejó de creer en Dios. Nunca habló contra Dios. Siempre lo dejó que Él hiciera lo que hiciera. Entonces finalmente, por eso dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sí yo puedo expresar lo que quería. Ahora sí sé que Dios es mi redentor. Ahora sí sé que Dios es mi roca inconmovible. Ahora sé que Dios es mi proveedor. Ahora sé que Dios es el sustento de mi vida. Ahora sé que Dios es la paz de mi vida. Ahora sé que Dios es el Salvador y que no hay otro como Él. Recordemos que Él cumple lo que promete. Él no hace nada y después como que borra y dice, no hagamos esto, no le digamos. No. Él lo que dice, lo hace, lo lleva a cabo por encima de todo lo que acontezca. Entonces aquí se complace en bendecirnos y en que tengamos una vida satisfactoria mientras estoy aquí en esta tierra. Él quiere bendecirnos. Me encanta cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿saben? Cuando Él fue a sanar a un ciego, Él le dice, ¿cree que yo puedo sanarte? Le pregunta a la persona. El ciego dice, sí, yo puedo, yo sé, yo creo que tú me puedes sanar. Entonces, ahí hay una palabra en griego que dice como algo así, me complace sanarte. Me complace sanarte. Me complace que tú creas que yo te puedo sanar y a mí me complace sanarte. Imagínate esa relación tan profunda e importante ahí. Me complace sanarte. Me complace bendecirte. Amén.
porque soy tu padre. ¿Ves? Me complace. Cuando llega nuestro hijo, que a veces dura tiempos largos fuera de la familia, cuando llega, es para nosotros un placer bendecirlo. ¿Sí? Su cama se la tenemos bien tendida, su cama bien puesta, su cuarto bien organizado, ¿sí? Su comida que se le da bien hecha, porque sabemos que él ya no está experimentando el gusto de la comida que le hace la mamá. Entonces lo tenemos listo. Ahí va a venir Fred, entonces vamos a tener esto, vamos a hacer esto, porque queremos y nos complace bendecirlo. ¿Sabe qué? No vamos a hablar mal, vamos a hablar bien para que él se sienta agradado de nuestra manera de hablar. Que están mal, que mire que sí, que por ahí ya dicen y hacen y no sé qué. No nos vamos a prestar para eso. Vamos a hablar bien, el bien. Eso hacemos. Así que recordemos que Él cumple lo que promete. Por lo tanto, es muy importante y absolutamente Él exige la disposición de ceñirme a la palabra de Dios y obedecerla. Ceñirme a la palabra de Dios y obedecerla es el punto que mayor bendición trae sobre mi vida. Eso es una fuerza impresionante. Es una llave de trabajo fuerte en que yo cumpla con la palabra del Señor, obedezca la palabra del Señor, que eso significa también hacer la voluntad de Dios. Y Dios inmediatamente se ve comprometido a bendecirme. Él está inmediatamente comprometido, altamente con su principio y con su promesa, y la hará cumplir sobre mi vida cuando ve que yo la creo y la obedezco. Amén. Amén. Santiago 1:22, Juanito, para que lo vayamos refrescando ahí. Allá ordena la palabra del Señor que seamos hacedores. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué dice ahí ese término? Porque a veces nosotros decimos, ay, sí, yo creo, pero cuando es la hora de la verdad y hace la fuerza, no cree. Sí. No recibe. O no recibimos. Y yo tampoco me puedo sacar del cuento. Bien. ¿Qué más dice? Engañándonos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro y se va y se le olvidó cómo era él. ¿O usted se acuerda cómo es usted? Por más que se mire y se mire y se mire, la pase horas ahí mirándose, usted no se acuerda cómo es usted. Eso es extraño. Usted sí se acuerda de cómo es la cara del otro, pero de su propia cara usted no se acuerda. Tremendo. Así que cómprese un espejo más bonito. Romanos 2:13. Romanos 2:13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ellos son los que se vuelven justos, serán justificados, dice. Ok, me encanta que ahí estamos todos viendo cómo la palabra del Señor nos ayuda. Amén. Ahora, el anhelo de nosotros es ser bendecidos, ¿cierto? O ser bienaventurado. Sí, amén. ¿Sabe una cosa? Ser bendecido es que usted recibe las bendiciones. Y ser bienaventurado, porque recibió esas bendiciones, es otro paso muy bonito. Ser bienaventurado es disfrutar de las bendiciones. Amén, sí, Señor. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Esa es la bienaventuranza, mira. Las bendiciones de Dios en el son las bendiciones de Dios en el más alto nivel. Es transitar algunas veces por el camino de la prueba. Oh, aquí no nos gusta llegar. Ay, a nadie le gusta la prueba. Ah, sí, a mí me dan, pero que no me cueste. Yo quiero, pero que no me cueste. Pues aquí el Señor nos va a meter en una prueba. ¿Por qué no nos va a soltar la bendición así? Ahí, mijito, me cayó tan agradable usted que le voy a dar bendición. No, Él no hace eso. El primero lo prueba, el primero lo lleva a usted y le dice, yo lo voy a bendecir. Le dice, le habla la promesa. Dice, yo te bendigo, pero venga para acá. Vamos a pasar por este proceso. Es inevitable el proceso para recibir la bendición. Así de simple es. Y así de simple nos lo presenta la Biblia en todos los casos donde Dios dijo, yo te bendigo. Abraham le dijo eso, y estaba allá en Ur de los Caldeos, le dijo, bueno, te voy a sacar de allá, porque allá no te puedo bendecir. Ahora ven conmigo, vamos a ir a la tierra que tú no conoces, a la tierra que yo te mostraré. Y le tocó salir. La prueba, ¿cuál fue? Dejar a su papá, dejar a su familia, venirse con su esposa y coger su ganado, coger sus cosas que tenía, posiblemente, y marchar hacia un lugar donde él no conocía. Solo de la mano de Dios. Esa era la prueba. Aprender a depender de la mano de Dios nomás. Donde no había nada para comprar, ni comer, ni casas para vivir. Era una selva, un camino desierto. Ok, entonces, bienaventurado es también, o significa ser probado, ser pasado por el proceso de prueba, ser procesado. Por eso ya hablamos aquí de Job. Job fue procesado para recibir el doble de la bendición que antes tenía. Ahora, dice que también es experimentar la presión del esfuerzo. A eso nos lleva el Señor. ¿A cuántos les gusta trabajar bajo presión, por ejemplo? Eso es feísimo, ¿no? Pero el Señor nos lleva a veces a trabajar bajo presión, porque Él allá quiere refinarnos. Él allá quiere procesarnos hasta que demos el punto de confianza en Él. No porque Él quiera torturarnos a nosotros, es porque nosotros somos los que tenemos que dar el punto. Por eso necesitamos el proceso que Dios quiere con nosotros. Él nos dijo, en ese proceso yo estoy también contigo. Yo no te voy a abandonar. Si confías en mí, yo voy a ir llevándote en ese proceso hasta que des el punto. Bueno, otra cosa. Vamos, dice, es tan agradable esa condición de bienaventurado que no proviene de nosotros, ni de la suerte que nos tocó a nosotros, sino proviene del Dios que siempre está con nosotros en medio de la prueba y nos guarda. Somos sus hijos y Él nos guarda de una forma muy amorosa y muy especial, aunque estemos pasando por la prueba y aunque tú no lo entiendas, pero el Señor te está llevando por esa prueba. Por eso lo mejor es, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? En vez de preguntar al Señor, ¿y por qué? Depende de mi disposición permanente a ser un hacedor de la palabra de Dios. Entonces, si yo deseo hacer la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor, el Señor me va a llevar a la prueba. Porque ahí es donde Él me enseña a depender de Él y a creer en su promesa, porque yo voy a ver la gloria de Dios en medio de la prueba. No la puedo ver en la bendición. ¿Sabían ustedes eso? En la bendición me vuelvo como miope. Como tengo la bendición, no me importa. Pero cuando no tengo la bendición y el Señor me mete en prueba para lograr que esté preparado para la bendición, entonces ahí sí ya voy a ver la gloria de Dios.
Bueno, los hacedores escuchan la palabra del Señor con atención. Esa es una característica del hacedor de la palabra del Señor. Escuchan con cuidado, con mucha atención. No pasan aceleradamente por la palabra. La escuchan, la disciernen, la meditan y la estudian hasta que logran sacar la sustancia de la promesa que Dios tiene ahí. La toman, la asimilan en el corazón, la guardan en el corazón y se dejan guiar por esa palabra que está en su corazón. La relación con las experiencias que están viviendo empiezan a actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Ves? Porque ya usted no está guiado por sus emociones y por sí mismo. Ahora está guiado por el Espíritu de Dios, y el poder de Dios es el que está actuando en su vida, en medio de esa prueba, en medio de ese camino que Dios lo llamó o lo invitó muy agradablemente a caminar con él. Los oidores de la palabra del Señor la reciben y hace que se lleve a cabo cada promesa, porque está la promesa ya hecha. Por eso el Señor dijo: ya son bendecidos en Cristo Jesús. No van a ser bendecidos, son bendecidos en Cristo Jesús ya. Entonces, el hacedor de la palabra del Señor, él busca que lo que allí se dice se lleve a cabo, porque ya está hecho. Ya está, como dicen en los decretos, ¿no? Ya ese decreto fue aprobado y está listo para que se selle y se proclame. Hoy son muchas las personas que desean las bendiciones de Dios, pero no la disciplina de la palabra de Dios. No quieren la palabra del Señor. La leen ahí rapidito. Ay, es que hoy toca el devocional en el capítulo 42 de Job. Respondió a Jehová y dijo y ya, bueno, ya, Señor, gracias por este día. Ni siquiera se dio cuenta qué había dicho ahí el Señor, o qué pasó ahí. Le preguntan qué leyó esta mañana en el devocional. Ah, sí, una cosa por ahí de Job, pero es que a mí no me gusta porque es que Job lo perdió todo. Y ahí se queda. Bueno. Recuerde, el Señor Jesucristo vino a crear un nuevo hombre, una nueva persona, con unas nuevas y grandes bendiciones que hacen la diferencia del mundo normal. Son distintos. ¿Sabe que a Job lo comenzaron a llamar Señor Job? Ya no le dijeron de Job, ese Job que fue de agosto. No, Señor Job. Esa palabra se le daba a personas de alta eminencia. Recuerden que Jesús vino a transformar, a hacer nuevas criaturas de nosotros y a darnos su palabra para que la vivamos y por ella recibamos entonces la bendición que quiere darnos. Su palabra no está escrita ahí como libro más. Ella está escrita para que todo aquel que la escudriña, la medita, la toma por personalmente, es para su bendición. Dios tiene guardadas inmensas bendiciones en su palabra. Si las obedece, Él las trae. Marta y María se encontraban en una crisis de fe, ¿se acuerdan? Y Jesús les dijo algo especial, porque Él les preguntó: ¿creen que Lázaro vive? Entonces, el secreto de la bendición está en que ustedes puedan creer, le dijo Jesús. No les he dicho que si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios es hacer las cosas que para mí son imposibles y que no las puedo desarrollar. Eso es ver la gloria de Dios, porque Él sí las puede hacer. Así que Dios tiene reservadas muchísimas riquezas y gloria y bendición para mí. Él necesita es que yo lo pueda creer. No hay razón por la que nosotros estemos caminando con enfermedades encima, con agotamientos, con pereza, con situaciones difíciles. No.
Mis amados, los reto a que ustedes vengan a la palabra y le crean al Señor la promesa que está ahí, y aférrense a esa promesa. Señor, tu palabra dice, y yo lo creo, Señor, y se hará como tu palabra dice, no como yo quiero. Porque ese es el punto. Es que yo quiero. Me tiré la promesa. No, yo creo en tu promesa, Señor, y voy a hacer lo que tu promesa dice, no lo que yo quiero. Gloria al Señor. Amén. Sí, Señor. Entonces, disponerse a ser procesado y colocado en el filtro purificador del mensaje de Dios o de la palabra de Dios es dejar que ese mensaje confronte el pecado que hay en mí y con esa palabra limpie mi ser. Con ese poder que tiene esa palabra, que da la palabra del Señor, pueda ser limpiado, pueda ser libre. Dejar que ese mensaje entonces confronte mi vida, ese mensaje me enrostre lo que yo tengo mal y ese mensaje me ayude a salir de allí. Con el poder del Espíritu Santo que dice el Señor, yo les doy el Espíritu Santo para que les dé poder de hacer las cosas. Amén. Amén. Muy bien. Allá en Santiago ya lo miramos. Dice que debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Debemos perseverar en la palabra del Señor. Que si hoy mi oración no funcionó, sígalo creyendo y siga orando. Siga orando hasta que se dé. Luego, no ser oidor olvidadizo. No se le olvide. Crea esa palabra, establezcala en su corazón, vívala hasta que ella te dé un carácter. Que por donde quiera que van, la gente diga, oiga, esa es una persona tremenda. Vive lo que dice la promesa de Dios. Bueno, ser hacedor de la palabra quiere decir que va de acuerdo a la palabra, hace lo que la palabra dice, va de acuerdo con ella. Vamos a ver 4 verbos de acción. Vean, primero, hacer, oír, ver y obedecer. No llegue ahí con los ojos como de lagañosos a mirar la Biblia. Váyase la cara bien, limpie esos ojos bien. Cuando usted lea la palabra del Señor, abra bien sus ojos. Y si es ciego, pues pida que otro que lea bien, le lea la palabra del Señor. ¿Sabe que yo me constituí en el seminario bíblico el lector de un ciego? Le leía la palabra a un ciego, aunque ambos éramos ciegos. El uno tenía ojos pero no veía, y el otro tenía ojos pero tampoco veía. Bueno, listo. Entonces llegamos al punto final, a la acción. Acción. Vamos a trabajar esa promesa haciendo que se lleve a cabo con el espíritu de acción, porque las bendiciones no son fruto de lo que escucho, son fruto de lo que hago y creo. Usted puede oír la promesa y no la cree, pero si la hago, ahí voy a obtener el fruto, ahí voy a tener la bendición encima. No es solamente yo te bendigo y ya, no, eso no funciona así. Primero hay que pasar por la prueba para luego ser bendecido. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Ok. Quiero que finalmente, aunque se quedó aquí otra cantidad de cosas para decir de cerrar los ciclos, que creo que va a tocar volver a insistir el otro próximo domingo. Quiero que vayamos a Salmos, el capítulo
19. Salmo 19. Ese es un salmo o es un himno a la palabra de Dios. Versículo 7, ubíquense ahí en el versículo 7. Y vamos todos a leer esa palabra poderosa del Señor. Y póngale mucha atención. Porque como estamos hablando de creer en la promesa y del efecto que la promesa de Dios tiene y hace para nosotros, aquí está un fruto de eso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire, que convierte el alma, no es que convierte por ahí el vestido suyo o los ojos o el pelo, no. ¿Que convierte qué? El alma, que está dividida en tres partes, ¿se acuerdan? Espíritu, intelecto, emoción y voluntad. Bueno, entonces la ley de Jehová, que es la misma palabra de Dios, es perfecta. No tiene presa mala. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Oiga, eso está hablando como que hay que desplazar la universidad. Mire, hace sabio al sencillo. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, que es la misma palabra de Dios, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Poderoso eso. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado. Diga, yo soy amonestado. Con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Mira lo que dice esa palabra ahí. En guardarlos hay gran galardón. No poco. Porque Dios es bendición abundante. Eso no es que yo soy el hijo de Dios y entonces voy a tener carro, voy a tener fincas, voy a tener casas. No funciona así. Venga, diezme aquí o venga, pacte aquí, porque que aquí usted es bendecido. No, usted no es bendecido aquí, usted es bendecido en Cristo Jesús. Es lo que nos han enredado con esos conceptos. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Dónde encuentra esa libertad? En la palabra del Señor y en guardar su palabra. Reserva también a tu siervo de las soberbias. Oye, aquí hay otro tremendo. Para adquirir la bendición, fíjate lo que estamos haciendo. Eso fue lo que exactamente hizo Job. Dice, preserva también a tu siervo de soberbias, que no se enseñoreen ellas de mí. Uy, yo a veces me lleno la boca diciendo lo que tengo que torcerle a ese, porque es que me la veló, me la montó. Y no se va a quedar así. Ahí es donde el Señor dice, presérvame de esas iras, de esas ofensas. Líbrame de eso, Señor. En otro salmo dice, pon guarda a mi boca, pon candado a mis labios, para que no se abran de cualquier forma despotricadamente. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Póngase de pie, por favor. Bueno, Señor, gracias te damos esta mañana por tu paciencia con nosotros.
tu amor tan grande con nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Queremos, Señor, que tu Espíritu nos ayude para vivir más esta palabra tuya. Ayúdanos, Señor, para obedecerla, para creerla y de esa manera desatar sobre nuestras vidas tu gran bendición que tienes guardada, reservada para tus hijos, para los que creemos, para los de limpio corazón. Gracias, Señor. Hoy yo bendigo esta congregación, Señor, con tu santa presencia, con tu amor, con tu temor también, Señor, que ellos puedan sentir que deben vivir vidas para ti y que puedan agradarte a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que el que esté afligido pueda venir a tu palabra y pueda creerla, pueda tomarla y pueda decir: no me apartaré de esta palabra hasta que se cumpla. Señor, si tu palabra dice que deje algunas cosas, abandone algunos pecados, algunas prácticas, lo debemos hacer, Señor. Y tú allí darás la bendición. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Bendigo a mis hermanos que vayan en paz, en bendición a sus casas, puedan tener hoy buena comunión con su familia, buena atención, buena reverencia y se puedan respetar y hablarse con amabilidad. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén.